deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y ahora, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos Ramos continuará con la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y seguimos en el capítulo 11. Y ahora los micrófonos son suyos. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por esta bendición de estar una vez más con ustedes, con el mismo deseo de siempre de ser bendecidos con la reflexión de la palabra. Seguimos en el capítulo 11 de esta carta del apóstol Pablo a los romanos, donde ha tratado el asunto judío de manera suficiente y además eficiente. Y prácticamente estamos llegando al fin de lo que hemos llamado el altercado judío, un altercado que había con el apóstol Pablo, a quien de hecho se le estaba acusando de decir más allá de lo que el evangelio diría, que era prácticamente una invención suya. Sin embargo, dijimos el apóstol Pablo, para defender, porque estaba haciendo defensa además de su ministerio, porque él no podía quedar como un mentiroso de ninguna manera, sino que además de defender su ministerio, probó que él estaba utilizando la escritura en la interpretación que él estaba haciendo de las cosas. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 11 en adelante, voy a leer: digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuánto más el henchimiento de ellos. Voy a hacer en cierto sentido un alto para hacer una aclaración respecto a lo que leí al principio en el verso 11. ¿Han tropezado para que cayesen? En ninguna manera, mas el tropiezo de ellos, del tropiezo de ellos, vino la salud a los gentiles. Y esto es muy interesante porque definitivamente también yo entiendo que a los hijos de Abraham Dios no les quitó nada para poder darnos a nosotros, de ninguna manera. De tal forma que, ¿por qué fue que el tropiezo de ellos fue nuestra bendición? Y yo diría, y la bendición de los judíos. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús había venido a establecer el reino de los cielos. Y yo he dicho que el día llamado el de Domingo de Ramos o de la entrada triunfal, que yo soy un poco reacio para reconocerlo como una entrada triunfal, porque Jerusalén no lo recibió. Si Jerusalén lo hubiera recibido, el rey hubiera empezado a su gobierno, se hubiera sentado a reinar en el trono de David su padre, pero no lo recibieron. Incluso en una de las parábolas que Jesús dijo, descubre la conspiración que había de trasfondo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, el hecho de que no lo hayan recibido causó nuestra bendición,
y en cierto sentido su tragedia. ¿Por qué? Porque mire, si ellos lo hubieran recibido, entonces el Señor Jesús se hubiera sentado a reinar. Pero en el trono no se redime, se gobierna. Solamente en la cruz se redimen los pecados. Consecuentemente, si el Señor Jesús se siente en el trono de David, los judíos tendrían rey. En la tierra habría ese rey. Claro que sí. Pero no tendrían un salvador. Pero no nomás nosotros no tendríamos un salvador, los judíos no tendrían un salvador. De tal manera que estuviéramos entregados al castigo eterno de los pecados, sin manera de cambiar las cosas. Sin embargo, como ellos lo rechazaron, entonces el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, en un diseño eterno que no fue plan B, porque algunos piensan que algo no se hizo y entonces Dios previó y dijo, si no se hace esto, entonces hacemos lo otro. De ninguna manera. Todo sucedió exactamente de la manera como Dios eternamente lo había establecido. Entonces, el que ellos no lo recibieran, les costó, y mucho. Les costó lo que Jesús dijo: Jerusalén, si tú supieras lo que toca a tus días, a tu fin, porque no conociste el día de tu visitación. Y ese adjetivo demostrativo, tu día, es enfático, significativo en tiempo de que era justo ese llamado Kairos de Dios, el tiempo específico cuando él tenía que haber empezado su reino en Israel. Por supuesto que yo siempre he dicho, nadie puede interpretar que aquello fue un simulacro del Señor Jesús. No encontramos en ninguna parte de la Escritura que él anduviera haciendo simulacros. Él llegó cumpliendo la profecía de Zacarías. Entonces esto trajo la destrucción de Jerusalén, el esparcimiento de la nación y muchas otras consecuencias muy dolorosas, definitivamente. Pero al mismo tiempo trajo salvación al mundo entero. Entonces, con toda justicia el apóstol dice, digo pues, han tropezado para que cayesen, en ninguna manera, mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles para que fuesen provocadas a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, cuanto más el henchimiento de ellos. Que a vosotros hablo, gentiles, dice Pablo, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honra. Por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, puesto que en la cruz hubo reconciliación, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Es decir, cuando digo en la cruz hubo esa reconciliación, es decir, al pagar los pecados del mundo, propicia entonces el encuentro del hombre con Dios, en ese sentido. Y si el primer fruto es santo, también lo es. Si el primer fruto es santo, ¿sí?, también lo es todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que si alguna de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirán, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. Bien,
Por su incredulidad fueron quebrados, mas tú por la fe estás en pie. Y luego recomienda al mundo gentil, no te ensorbezcas, antes teme. O sea, no te sientas en ventaja sobre hijos de Israel. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, y la severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán ingeridos. Es lo que yo digo. Dios nunca les quitó el privilegio de acercarse a Él. Dios no los puso fuera. Ellos se pusieron por su incredulidad. Dice, porque poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en su oliva? Ahí vamos a dejar la lectura el día de hoy para seguir con en esta media hora que nos queda todavía. Entonces, estamos justamente en el corazón de la carta a los romanos en lo que concierne al caso judío. Y Pablo está contestando la pregunta que era de esperar, después de que ha explicado esa cuestión de por qué los judíos fueron excluidos. La pregunta lógica, ¿entonces ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha Dios cancelado su pacto con Israel? Contra lo que podría esperarse, Pablo contesta sin titubear y contundente. No, de ninguna manera. Como decir que no hay manera, que no hay forma de que eso suceda. Que eso es imposible. Y ante semejante extremo, es que Pablo camina sobre una ruta muy complicada. Y es entonces cuando con toda propiedad pudiéramos pensar que Pablo se ha hecho inconsistente con todo lo que ha dicho sobre los judíos. Y para tener bien entendido esto, quiero reafirmar dos puntos que hemos tratado. El fracaso de Israel ante Jesús, que tuvo consecuencias graves. Digo, porque estaba establecido aquellos que tropezaran en esa piedra tendrían consecuencias. Y el fracaso de Israel y los beneficios al mundo gentil. Pablo ha sido por demás claro al citar las escrituras que en ellos se cumplieron para tocar el primer punto, el fracaso de Israel y sus consecuencias. Una consecuencia es que Dios buscaría a otras gentes para levantar pueblo de entre ellos. Que estas gentes, aunque eran insensatas, porque eso sí nos dijeron que éramos insensatos, para el caso no era del interés divino, y como quiera Dios se nos manifestó. La otra es que por el contrario, a ellos les daría espíritu de espanto, ojos que no vean, oídos que no oigan. Por último, es la tercera de esas cosas que en Dios son increíbles, que lo haría deliberadamente para que no se convirtieran y tuviera que sanarlos. Y ante esos hechos, pues, ¿cómo no pensar que Dios los había desechado? Pero yo hice una precisión en este sentido, porque en Dios no hay injusticia. Cuando Jesús vino, le tocó una generación que él mismo llamó infiel y torcida. Crónicos, incorregibles, incrédulos y un liderazgo completamente ajeno. El liderazgo saduceo, que no creía ni en ángel, ni creían en espíritu, ni creían en resurrección.
Imagínense, con un liderazgo como ese, Jesús nació rechazado. ¿Por qué me dice usted Jesús nació rechazado? Imagínense, los pastores, la mañana cuando el Señor Jesús nació, oyeron a los ángeles, vieron a los ángeles, los escucharon cantar y les dijeron: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Son nuevas de gran gozo. Estos pastores fueron a ver dónde estaba, ahí en el pesebre, y emocionados creyeron eso. Por lógica, habrían de ir a informar al liderazgo. Y estos dirían: ¿y dónde nació? Nació en Belén, sí, pero ¿en qué parte? Bueno, nació en un pesebre. Entonces no es, porque el Mesías debe nacer en el palacio de David, aunque esté derrumbado, pero allí tiene que nacer. Ahora nos vienen con ese cuento de que vieron ángeles. No existen los ángeles. Entonces Dios había dejado las cosas de tal manera que Jesús naciera prácticamente como un rechazado. Usted procese esas ideas en su corazón y ve entonces la ruta que Dios puso para que al final de cuentas el Mesías fuera rechazado. De tal manera que ante eso, ¿cómo entender ese desastre? ¿Qué nombre darle? ¿No es eso una cadilla? Pablo se rehúsa a darle ese calificativo y dice que es solo un tropiezo, pero no una caída. Y claro, que tropezar y caer son acciones diferentes. Y él pregunta en el verso 11, si ese tropiezo tenía de parte de Dios la intención de hacernos caer, diciendo: ¿han tropezado para que cayeran? Y responde: en ninguna manera. Entonces, no estaba programada la caída, sino el tropiezo. ¿Y cuál fue el tropiezo? Bueno, es que en realidad Israel seguía por la ruta de las obras, las rutas de la ley. Consecuentemente, ellos no aceptaban que la justificación pudiera darse de otra manera. Pero resulta que ahora llega Jesús y la salvación y la justificación consiste en creerle. Eso justamente fue los que los sacó de quicio. Ellos iban por una ruta confiados, pero luego de repente en su camino había una enorme piedra, un enorme peñasco que no lo podían brincar. Pero un enorme peñasco que significaría: aquí termina el camino el paso está cerrado, pero nosotros vamos rumbo a la justificación. Entonces cojan aquel otro, por allá donde está Jesús. Y eso no lo aceptaron, no lo toleraron. Que fuera por fe y que fuera por causa de Jesús. Entonces, ese es el tropiezo que tuvieron y con quién lo tuvieron. De tal manera que Pablo dice: en ninguna manera. Ahora, ¿cómo que en ninguna manera? ¿Acaso no hay manera de que caigan? No, no hay manera. No hay manera. Porque resulta que el pacto de Dios, porque ¿acaso canceló Dios su pacto? Porque resulta que el pacto que Dios hizo con Abraham tiene carácter de incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque es soberano. Dios le dijo a Abraham: te prometo esto. Y no le dijo: si hicieren esto. No, te lo prometo incondicionalmente, que no admite cancelación. Pero entonces, si eso es así, ¿para qué hizo Dios eso? La respuesta fue para provocarlos a celos. ¿Que no ve que acaba de plantear Pablo que éramos un pueblo insensato, que no buscábamos a Dios,
y que incluso no hacíamos ni lo que era más fácil, ni siquiera preguntar por Él. Pero entonces Él se paró en nuestro camino. No me buscaban, pero aquí estoy. No preguntaban por mí, pero me presento con ustedes. En cambio, Israel dice, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Para qué hizo esto? Dice, para provocarlos a celos. Y eso sí que se ha logrado. Estaban que no cabían en ellos de inconformidad, de molestia. ¿Por qué los gentiles se les había abierto la puerta de manera tan fácil? Y lo que ellos habían buscado lograr afanosamente no lo habían logrado. Y estos otros de manera simple ya lo tenían. Definitivamente, razonando así, pues eso es molesto. Lo que no se ha alegrado aún en su conversión a Jesús. Pero eso sucederá. Porque la Escritura dice, y luego Israel será salvo, después de que venga el cumplimiento del tiempo de los gentiles, que luego lo explicaré en su momento. Y fue un tropiezo de un costo altísimo. Y cuando Pablo nos está advirtiendo a los gentiles del costo tan altísimo, en cierto sentido nos está incitando a tener cierta gratitud, porque el costo para ellos fue terrible. Por lo menos debemos orar por Israel. Por supuesto que sí. Debemos orar por los hijos de Israel. Pero no por eso negarles que crean en Jesucristo. Así que fue un tropiezo de muy alto costo. Ahora, pues, ¿con qué tropezaron que fue de tan alto costo? Definitivamente con la piedra que Dios había puesto en Sión, que es Cristo. Luego Pablo aborda un segundo punto. El fracaso de Israel benefició al mundo gentil. Pero yo insisto, Dios no le quitó nada a Israel para poder darnos a nosotros. A nosotros nos dio sin quitarle en absoluto lo que le corresponde y le prometió a Israel. Sus cosas siguen siendo sus cosas. Sus promesas siguen siendo sus promesas. Es más, a nosotros no nos llamó para desplazar a Israel. A nosotros nos llamó a un nuevo cuerpo, que es la iglesia de Jesucristo. Y ahí es donde los gentiles somos ubicados y donde los judíos creyentes son ubicados, en la iglesia de Jesucristo, donde no hay judío ni hay gentil. Así aquí avanza una gran cuestión, en la cual, por lo que se ha dicho, pareciera que la conclusión es que entre más arruinado se ve a Israel, mejor nos ha de ir a los gentiles. Esto sería un error de apreciación, pues Pablo ha citado tres contrastes. Uno, que por su tropiezo, mis hermanos, vino nuestra salvación. No olvide por qué. Porque al rechazarlo como rey, entonces Jesús fue a la cruz. Y allí en la cruz es donde consiguió nuestra salvación. Pagó nuestros pecados. Si Él no hubiera ido a la cruz, nosotros estaríamos en nuestros delitos. Pero gracias, ahora sí, a que Israel lo rechazó como rey, entonces Jesús murió por todos. Esa es la razón por la cual Pablo habla de esta manera, que de su tropiezo vino nuestra salvación, para que no se entienda como un acto de injusticia de parte de Dios. Dos, que por falta de ellos, fíjese bien, por la falta de ellos, el mundo fue enriquecido. ¿En qué forma fue el mundo enriquecido? Ante Dios, pues por haber recibido el Evangelio en toda la tierra. Porque el Evangelio es una riqueza social, moral, espiritual, en todos los sentidos.
el mundo gentil, pagano, que estaba en tiniebla, fuimos enriquecidos con el Evangelio de Jesucristo. Porque el Evangelio redime hasta socialmente. Y 3, que el menoscabo de ellos, por el menoscabo de ellos, llegó la riqueza a los gentiles. Así que pongamos estas cosas en balanza y le dará ese resultado. Ahora, si esta interpretación no es así, pues entonces estamos en el país de las incongruencias y de los absurdos. Pero la verdad es que Dios no tuvo que quitarle a ellos nada para beneficiarnos a nosotros. Eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. Dios no les quitó nada a ellos para enriquecernos a nosotros. Dios nos dio lo que Él tiene para la iglesia, para los creyentes en su Hijo amado Jesucristo. Y no nos llamó para integrarnos a Israel de ninguna manera. Nos llamó para integrarnos al cuerpo de Cristo, que es muy distinto. Porque entonces nosotros gentiles tampoco tenemos que tener pensamiento equivocado respecto a la posición de Israel. Como si el rechazo a Jesús hubiera sido algo tan inesperado que Dios, en un acto de última hora, decidió dar salvación al mundo gentil en una especie de venganza, en una especie de revanchismo. De ninguna manera. Eso jamás podríamos pensarlo en Dios. Jamás hubiera hablado de la salvación de los gentiles. Para salvar a las naciones que formaron el bloque de la rebelión de Babel, bajo Nimrod, fue de hecho el motivo del llamamiento de Abraham y la causa de hacer de él una nación. La nación de Israel, una nación que fuera su testigo, perdón, que fuera su testigo ante esas naciones. Pero los judíos, por el contrario, hicieron 3 cosas que atentaban contra el plan de salvación de Dios. La primera, no aceptamos a Jesús como enviado de Dios, como Mesías. Y en consecuencia no quisieron testificar que Jesús era el Hijo de Dios. Sencillamente no. Y Dios prescindió de ellos y privilegió a los gentiles, haciéndonos testigos de Jesús al mundo. ¿Ya no ha sido Israel el pueblo encargado de anunciar las verdades de Dios a la tierra? En el rechazo a Jesús perdieron todo eso, definitivamente. La segunda cosa impropia que hicieron fue establecer una agresiva operación para prohibir que hablara a los gentiles de la salvación, boicoteando la salvación de los gentiles. Primera Tesalonicenses capítulo 2, 15 al 16, si le interesa a usted ver. Los cuales, dice, mataron al Señor Jesús y a sus profetas, y a nosotros nos han perseguido y tienen prohibido hablar a los gentiles. ¿Qué le parece? Tercero, o sea, es completamente entrar en conflicto con el Hijo de Dios, cuando que él había dado una orden soberana, cuando dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Ahora, por lo tanto, o sea, por eso mismo, les ordeno que vayan a todas las naciones y anuncien perdón en mi nombre. Y estos otros se atravesaron para decir: no vayan a hablarle al mundo gentil. Ese es entrar en un conflicto directo con los intereses de Cristo. Y como no fue posible detener ese testimonio, y Jesús fue sacado de las fronteras de Israel. ¿Por qué? Porque si Jesús se queda como una cuestión local en 2 generaciones,
ya nadie se acordaría de Jesús ni supiera, se hubiera quedado encerrado ahí en Israel. Pero un día, cuando el apóstol Pablo sale al mundo gentil, lleva a Jesús con él y lo anuncia, y Jesús es sacado de las fronteras de Israel y se hace famoso en toda la tierra. Y hasta el día de hoy el Señor Jesús es querido, es reconocido, y en todo el mundo se levantan reconocimiento a su nombre. Jesús fue sacado de las fronteras de Israel y las naciones gentiles recibieron con gozo la noticia de este Jesús. Es entonces que se da una tercera oposición, que consistió en ir detrás de Pablo a todas las iglesias gentiles que Pablo levantaba. ¿Para qué? Para contradecir a Pablo. Este trabajo lo hicieron los judaizantes, para judaizar la iglesia y de esa manera anular la enseñanza que Pablo tenía del Evangelio de Cristo. Y era una fiera e intensa oposición contra Pablo, quien lo expresa en su clásica carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 5, a los cuales no cedimos ni por un momento. Y yo digo, no se debe ceder ahora, hermanos, de ninguna manera. Así que yo quiero que veamos esta cuestión de estos actos contra Jesús, que es la piedra de tropiezo, como dice Isaías 8:14. Es que al recibir el mundo gentil a Jesús y aceptar convertirnos y ser sus testigos, fuimos enriquecidos. Y se cumple Efesios 4, que habiendo subido a lo alto dio dones a los hombres. Y por cerca de 2000 años el mundo ha tenido grandes exponentes de la exaltada figura de Jesús en labios de los gentiles. Pero Pablo no quiere dejar nada pendiente en eso del fracaso de Israel. Digo, porque tenemos aquí en la idea de Pablo a un pueblo fracasado. Y los gentiles hacían mofa de eso. Y Pablo, por supuesto, que habría de decirle a los gentiles que cuidado con la mofa. De tal manera que para que no se piense que salvar a los gentiles requería que Dios arruinara a los judíos. Pues la idea es algo así como los gentiles ganaron y los judíos perdieron. De ninguna manera. Qué manera tan absurda de entender las cosas. Pero lea conmigo los versos 12 y 15 y verá que cuando ellos perdieron, perdimos nosotros también. Esos versos podemos resumirlos diciendo que si la falta y el venir a menos de los judíos nos enriqueció, ¿cuánto más será el henchimiento de ellos cuando exista esa relación plena entre ellos y Cristo? Entonces la tierra será enriquecida como jamás lo había sido. ¿Por qué? Por muy sencilla razón, porque cuando Cristo venga en su segunda venida a establecer su reino y se siente en su trono, resulta que la tierra será sanada, será redimida, florecerá el desierto, se acabarán las enemistades y la tierra, por ser redimida, volverá a ser fructífera como era en el principio. Entonces la tierra saldrá ganando, la gente saldrá ganando. ¿Por qué? Por el recibimiento que Dios hizo de Israel. Por eso Pablo dice, si el extrañamiento de ellos nos enriqueció, imaginen ustedes lo que la tierra recibiría y el mundo entero recibiría si ellos fueran recibidos también. Y cuando eso suceda, entonces habrá un verdadero henchimiento de bendiciones en el mundo. ¿Cuánto más qué? Pues cuanto más riqueza tendrá el mundo si ellos creyeran en Jesús y tuvieran la plenitud del cumplimiento de lo que Dios les prometió. El 15 dice, y si el extrañamiento de ellos fue nuestra reconciliación,
Fíjese, si fue nuestra reconciliación, ¿qué sucederá con las naciones del mundo el día que ellos sean recibidos de nuevo? Porque existe la promesa de que volverán a ser recibidos. Entonces el menoscabo de ellos y la pérdida de ellos también fue nuestra pérdida, porque pudiéramos haber tenido mucho más el mundo. Bueno, tendremos que decir de ninguna manera, porque no tuviéramos salvación, y es así que es pérdida de pérdidas. Pero precisamente aquí tenemos ya un pueblo que está siendo visto como un pueblo en fracaso, que a veces dio motivo para que los gentiles hablaran de eso con cierta ironía, con cierta alegría, pero Pablo sigue su discurso hablando de cosas que no se hacen, pero que se hicieron, y que aún se hicieron contra toda naturaleza. Y aquí entramos a estas cuestiones. Y toma dos figuras en el versículo 16 del ceremonial, cuando se presentaban las primicias, donde se dice que si el primer fruto es santo, también lo es todo. Es decir, todo el trigo, toda la cosecha es consagrada. Al ser consagrados los primeros frutos, y que aún más, hasta la masa será santa. Pero Pablo hace algo fuera de lo común, y ya no sigue hablando de ese tema. Es que su corazón se revuelve en muchas emociones y cambia de discurso. Y ahora habla de que si la raíz es santa, también lo son las ramas. Algo así como si la raíz es buena, entonces por ley natural el fruto es bueno. ¿Cómo podría haber un árbol bueno dando fruto malo? Contra naturaleza sería. Pues eso es lo que hizo Israel. Isaías 5:4. Como esperando que llevase fruto o llevase uvas finas, resultó con uvas silvestres. La queja sería, ¿eso es lo que hizo Israel? Eso es antinatural. Pues Pablo nos lleva de nuevo al país de los absurdos y los hechos contra naturaleza. Y de nuevo ve por un lado a los gentiles y nos compara, no, olivas silvestres estos otros, estos los gentiles. Y nos dice, acebuches. Digo, tenía que sacarnos a los gentiles de ese ensimismamiento de pensar que éramos que nosotros teníamos quizá méritos más allá de los judíos, en el sentido de que por eso ellos están así, nosotros estamos muy bien. Y Pablo sacude el pensamiento del mundo gentil y nos dice, acebuches. Y le dice, esos son ustedes los gentiles, de raíz mala, de las raíces de Nimrod, yo diría. ¿Qué le parece? Y de la rebelión de Babel. Pero ve a Israel y lo ve como una oliva fina, a pesar de su ruina. Y luego se queda sorprendido por lo que Dios está haciendo. ¿Qué ha hecho Dios? Resulta que ve que Dios quebró ramas de la oliva fina. ¿Y qué hizo Dios con esas ramas? ¿Acaso para injertarlas en un árbol corriente? No. Las ha tirado. Y por el contrario, ha tomado ramas del acebuche, de la oliva corriente. Y usted dice, y Pablo dice, no puede ser, eso no se hace, es contra naturaleza. Los ha injertado en la oliva fina. No se injerta rama corriente en oliva fina, es contra naturaleza. Es el acebuche, es la rama, el árbol corriente, el que se injerta con oliva fina.
para que la oliva fina la haga ser fina. Y ahora esas ramas se habrán de nutrir de buena savia de la oliva buena, y su fruto será fino. Pero eso no se hace, dirían. Pero Dios nos tomó de nuestra bajeza y nos injertó en la oliva fina, que es Cristo. Luego todo parece que debía arruinar a los judíos. Definitivamente, observe lo que es. No olvide que hemos aprendido que Pablo parece decir lo que no dice. Como eso de que para salvar a los gentiles pareciera que Dios tenía que arruinar a los judíos. Pero dije eso de ninguna manera. Pero la ilustración así parece. ¿Pero qué es el judaísmo? ¿Es acaso lo mismo que la fe de Abraham? No, no lo es. No lo es. Pero no fuimos injertados en el tronco. Por supuesto. Pues es ahí donde todo se hace, donde se hace todo injerto. Pero ¿qué o quién es el tronco? ¿Y quién es la rama fina? ¿Y quién es la raíz? Las ramas, por supuesto, son los hijos de Israel. El tronco son los padres, como Abraham, y la raíz es el origen de ese tronco. Y ese origen es el llamamiento que Dios hizo a Abraham. Así que fuimos injertados, hechos hijos en la fe de Abraham, pero cuando eso sucede, la ley aún no había venido. Así que, mis hermanos, ahí vamos a dejar esta mañana la presentación de la palabra. Y dice Pablo, no se burlen de la ruina de esta gente, porque ustedes, ramas corrientes, las injertaron en la oliva fina, y eso no se hace, pero Dios lo hizo. Pero no olviden también que si Dios pudo hacer eso contra la naturaleza, injertándolos a ustedes, también puede volver a tomar esas ramas cortadas y volverlas a injertar para que de nuevo den fruto. Dios los bendiga, mis hermanos, y nos veremos pronto.